Y bien, entonces, a ver, vamos a ver si ya se está grabando. Como les había comentado, a ver, ahí está, ya se visualiza todo. Como les había comentado, nuestro objetivo acá es determinar las masas concentradas a partir de un aspecto normativo. Estimados, atención, por favor. ¿Cómo vamos a obtener las masas? Porque esto ya tiene que irse poco a poco trabajando en función a requisitos de la norma 030. Lo primero a considerar son estimación del peso a partir del artículo 26. Como vamos a trabajar ahora en un marco normativo, de acuerdo a la categoría de la edificación, tú tienes que saber determinar un porcentaje de carga viva. En carga muerta va el 100%. Respecto a lo que se considera como una carga viva, en categorías A y B se tomaría el 50% de la carga viva. Categoría C, 25% de la carga viva. Bueno, si tenemos depósitos, 80%, y siempre para azoteas y techo en general se consideraría el 25% de la carga viva. Esto siempre. En caso de tener tanques, silos o estructuras de almacenamiento de líquidos, se consideraría el 100% de la carga que puede contener en ese caso. ¿Dónde reviso el tipo de categoría de la edificación? Esto ya lo hemos visto anteriormente. En función a la tabla 5, de acuerdo al tipo de uso que vamos a tener. De repente, pues se trata de hospitales, ya sea de categoría 1 o para categoría 2. Puede tenerse, por ejemplo, puertos, aeropuertos, estaciones de bomberos, instituciones educativas, oficinas que almacenen información esencial del Estado. Todo ello estaría clasificado como edificación esencial. Edificaciones importantes, aquellas que reúnen un gran número de personas, cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, etc. Edificaciones comunes, viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes y edificios temporales, bueno, todas aquellas que consisten en partidas provisionales, por ejemplo, depósitos, casetas, otras similares. Por lo tanto, en función de eso determino cuál es el tipo de categoría. Voy a suponer que acá, por ejemplo, en este ejercicio estoy trabajando para una categoría A2. Cuidado me pongan, estimados estudiantes, que las universidades son categoría 1, porque ahí sí se resta puntos. Bien, categoría 1 es solamente para hospitales clasificados en dicha categoría. Solamente en el caso de hospitales, por ejemplo, la norma te exige utilizar aislamiento sísmico. Ya vamos a ver que se tiene una discusión respecto a ese tipo de temas, porque no siempre el aislamiento sísmico es la mejor opción, digamos, para todo tipo de protecciones antisísmicas. No se aplica para todo, no es una solución general, ojo. Depende mucho del comportamiento, por ejemplo, del suelo. No es adecuado, por ejemplo, para suelos blandos. Por eso es que el sistema de aislamiento no es una solución universal que tú puedas optar. ¿Esto por qué? Si acá estoy considerando que mi ejemplo es categoría A, ¿qué implica? Que en los entrepisos, es decir, en aquellos niveles que no corresponden al techo, dígase piso 1 y piso 2, estos son los entrepisos, solamente voy a tomar el 50% de la carga viva. Atentos. El 100% de la carga muerta, 50% de la carga viva. Ahí está. Es por eso que la masa del piso 1 y del piso 2 son iguales en este caso. Para el piso 3, ¿qué es lo que voy a considerar en este caso? El piso 3 es un nivel de azotea. ¿Qué me dice la norma? Para la azotea, no importa cuál sea la categoría, siempre se toma el 25% de la carga viva. Atentos que si el edificio fuese categoría C, solamente se toma el 25% de la carga viva. Bien,
adecuada lectura e interpretación para el artículo 26, por favor. Una vez que ya tengo las masas determinadas, bueno, acá por ejemplo las he pasado a kilogramos. Estas masas fueron determinadas en toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Quiero pasarlas en este caso a kilogramos. Multiplico el valor de la masa obtenida por la gravedad precisa, 9.80665, así van a trabajar en su examen. Y para pasar de toneladas a kilogramos multiplicamos por 1000. Estos serían kilogramos masa, ojo. Este resultado es lo que vamos a ver que en efecto aparece en el ETABS. Siguiente aspecto. Determinar cuál es el F'C de mis elementos estructurales. Voy a trabajar ahora con concreto armado. Ya trabajaron con metálicas en el T1. Ahora trabajemos con concreto armado en esta T2. Entonces, voy a utilizar el criterio de la E060. 15.000 por raíz F'C. En la E060, 15.000 por raíz F'C está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hay que añadir un cero más para trabajar en toneladas sobre metro cuadrado. ¿Bien? Por eso es que acá aparece el valor de 150.000. Propiedades de vigas y de columnas. Acá principalmente, estimados, ya les anuncio que voy a combinarles secciones circulares y secciones rectangulares. ¿Qué implica? Que tienes que saber hallar momentos de inercia. ¿Bien? Esto ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, las columnas tienen esta posición. Si la columna la estoy viendo en planta, tengo ahí la ubicación de ejes X como Y. Columnas 25 por 75. Acá va de 75, acá de 25. ¿En qué plano me encuentro? XZ, momentos en torno a Y. Por lo tanto, el momento de inercia centroidal también es en torno a Y. Momento de inercia respecto a Y, la base es paralela al eje. ¿Cuál se eleva al cubo? 25 o 75. 75 en este caso. Momento de inercia de la columna respecto a Y sería 25 por 75 al cubo, ¿sobre cuánto? Sobre 12. Momento de inercia centroidal de columna. En el caso de la viga, voy a hacer un corte que lo visualice desde el lado izquierdo. Quiere decir que acá, utilizando perspectiva, tendría mi eje y en vertical mi eje Z. En el caso de la viga son de 25 por 60 en este ejemplo. Mismo criterio. Plano XZ, momentos en torno a qué eje? En torno al eje Y. Por lo tanto, el momento de inercia de la viga también es en torno al eje Y. Base paralela al eje. ¿Cuál elevo al cubo? En este caso elevamos al cubo 60. Tendría, por lo tanto, 25 por 60 al cubo sobre 12. Este es el motivo del por qué las vigas tienen que ser peraltadas para que tenga mayor rigidez y se deflecte menos. Bien. Tengo entonces momento de inercia de vigas y de columnas. En la semana 2, estimados, a ver, quiero revisar acá. A ver, el adicional, déjenme revisar acá. O si no recuerdo si estaba en la semana 2 o en la semana 3. Semana 3. En la semana 3 está para que repasen momentos de inercia. Ahí está, para la sección circular. Bien, hay que recordar estática en ese caso. Bueno,
Continuamos entonces. Momento de inercia de vigas, 0,25 por 0,60 al cubo sobre 12. De columnas, 0,25 por 0,75 al cubo sobre 12. Saco E por I de vigas, saco E por I de columnas. Estoy trabajando, como les dije, método matricial simplificado, sin deformaciones axiales, ni tampoco deformaciones de corte. Entonces, separo elemento por elemento para sus respectivos ejes locales. Tengo primero mi trabajo de las columnas y también el trabajo para las vigas. ¿Qué es lo que procedo a realizar? Voy a hacer solamente de uno porque el resto es análisis. Estimados estudiantes, si yo ya determiné cuáles son mis grados de libertad estáticos, comparo los ejes locales de cada elemento con los grados de libertad estáticos. Por ejemplo, en la columna B, columna de primer piso, eje local 1, grado de libertad 4. El eje local 3, grado de libertad 1. En rojo están mis ejes locales y en verde que estoy señalando ahora están los grados de libertad. Utilizo un contador de filas auxiliar para que esto me ayude pues a generar estas matrices auxiliares. De paso, estimados, estas matrices auxiliares van de borrador, las que están acá, ¿bien? Esto no lo vayan a adjuntar a su examen porque se les va a hacer demasiado procedimiento. A pesar de que me van a adjuntar en Excel, también su trabajito es pasarlo a PDF. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Colocar todo esto en un solo PDF para que yo tenga que hacer Zoom 700. Ya saben, estimados, presentación acorde al noveno ciclo. Muy bien, entonces ahí vemos, ahí está. 1, eje local 1 con grado de libertad 4, eje local 3 con grado de libertad 1. Acá tengo mi matriz auxiliar que la hemos visto ya en ejemplos pasados. Como la matriz es de 4 por 4, el contador de columnas acá tiene que figurar en la columna número 7. Bien, ¿cómo lo determinan? Fácil, pues. Cuentan acá cuántas columnas se tiene en la parte inferior. Para hacer mi búsqueda cruzada tengo la séptima columna. Bien, entonces, de esta manera yo tengo una matriz auxiliar que, ojo, estas matrices auxiliares tienen que tener la dimensión, en este caso, de los grados de libertad según tenga su pórtico. De repente acá yo les añado 4 claros o 5 claros, no sé. Bien, ¿por qué? Bueno, eso básicamente para que refuercen método matricial. Bien, así que ya les voy indicando, vamos a tener 4 o 5 claros. Eso lógicamente va a incrementar bastante la cantidad de grados de libertad y que lo que va a pasar que estas matrices también van a estar ciertamente, siendo extensas. Pero en base a ello, pues ya vas a trabajar correctamente matrices de rigidez. El mismo trabajo haces para todas las columnas. Por ejemplo, a ver, columna eje. Vamos a ver. Eje local número 1, arriba. Eje local 2, abajo. Coinciden con los grados de libertad 8 y 6. Escribo los ejes locales en momento, 8 y 6. Los de cortante, 3 arriba y 4 abajo. El 3 coincide con el grado 3 y el eje local 4 con el número 2. Ahí está, 3 y 2. La coincidencia de grados de libertad te va a ayudar a construir precisamente estas matrices auxiliares de aporte. Si tú colocaste mal los grados de libertad, estas matrices se van a construir mal. Bien, hay que tener cuidado en ese aspecto. Ya lo hicimos para columna, ahora para vigas. Igual, estimados estudiantes, para todas las vigas, bueno, en este caso el trabajo de vigas lógicamente tiende a ser un poco menor y tiende a ser también un poco más sencillo, porque siempre en el caso de vigas únicamente van a intervenir los ejes locales de momento. Los ejes locales de cortante en este análisis simplificado no intervienen. Bien.
¿Cómo obtienes la matriz de rigidez final? Sumas en este caso todos los valores de las matrices auxiliares de aporte y se acabó el asunto. Y obtienes en este caso la matriz de rigidez final. Esta es la matriz ensamblada de rigidez para nuestra estructura. Bueno, lógicamente con 4 o 5 claros esto se va a incrementar mucho más. Bien. Pero ¿cuál es el objetivo? Estimados, digamos, ¿cuál es la facilidad que les voy a brindar que vamos a trabajar para 3 pisos? ¿Cuántos grados de libertad estáticos tenemos? Tenemos 3 masas. Se van a desplazar en X. ¿Cuántos grados de libertad? Ya dinámicos. 3 grados de libertad dinámicos. Atentos, por favor. La masa del piso 1 se desplaza en X. La masa del piso 2 igual. La masa del piso 3 igual. Condición para la condensación estática. Atentos. Los grados de libertad horizontales deben coincidir con los grados de libertad estáticos. Bien, el 1 coincide con el 1, el 2 con el 2, 3 con 3. No lo haces así, va a estar mal tu condensación estática. Este modelito y este acoplamiento lejano, ¿por qué razón? Porque lo obtenemos por condensación estática. Aplicamos condensación estática. Vamos a trabajar con 3 grados de libertad dinámicos. Matriz de rigidez condensada ¿de cuánto? De 3 por 3 ahora. Entonces, digo, K11, mis 3 primeros grados de libertad estáticos, menos M-mult, multiplicación de matrices, K12 y K13, punto y coma, M-mult nuevamente, M inversa, la inversa de la matriz azul, multiplicada por la matriz morada que se encuentre debajo de K11. Control Shift Enter y tengo mi matriz de rigidez condensada que de hecho está en este apartado. Bien. Como ven, diferente es trabajar rigideces de corte que con condensación estática. Cuando tú empleas la condensación estática, por lo general, estimados, vas a involucrar, sí, a todos los grados de libertad relacionados entre sí. Es lo más seguro. Bien, continuamos. Bien, teniendo entonces nuestra matriz de rigidez, estimados estudiantes, lo siguiente a realizar es aplicar la solución mediante la ecuación de eigenvalores. Acá lo vamos a generalizar para cualquier cantidad de grados de libertades dinámicos. Bien. ¿Qué es lo que se les ha adjuntado a ustedes? Esto lo vamos a realizar mediante 2 procedimientos. Uno va a ser mediante el MATCAD y el otro mediante el MATLAB. Bien, entonces, si yo ya tengo mi matriz de masa, ojo, la matriz de masa, no se olviden que es una matriz diagonal, que implica que mi matriz de masa va a estar considerada de la siguiente forma. Voy a colocar la masa del piso 1, que me ha salido acá, la masa del piso 2, la masa del piso 3. Bien, mi objetivo aquí es determinar eigenvectores y eigenvalores. Y para eso les he adjuntado esta hoja de cálculo en MATCAD. Si ustedes revisaron el material anterior, por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho en el Excel también se han resuelto en el MATCAD. Prácticamente los cálculos son similares hasta que llegamos a determinar eigenvalores y eigenvectores. Vamos a utilizar comandos que tiene el MATCAD y que no los tiene el Excel, que son precisamente genvals y genvex. Acá, estimados estudiantes, bueno, todos tienen el MATCAD y la mayoría tiene ya su MATLAB respectivo, con eso, han hecho la T1, ¿no? Entonces, no va a haber problema para determinar este tipo de solución. No sabría decirles cuál es el comando en Python, por si acaso. Bien, ahí habría que investigar. Pero bueno,
En cualquier caso, pueden utilizar también el MATCAD. Les voy a explicar el paso a paso de cómo nosotros vamos a aplicar la solución de la ecuación de eigenvalores. Una vez que tú ya tienes tu matriz de rigidez, el siguiente aspecto es realizar la importación de datos. Yo tengo mi matriz de rigidez, tienen que seleccionar si estimados. Y atentos, por favor. El objetivo acá es que tu archivo de MATCAD se encuentre en la misma carpeta que el archivo Excel. Igual también para el MATLAB, el objetivo es que el archivo Excel se encuentre en la misma carpeta del archivo MATCAD. Ojo, si vas a trabajar con el MATLAB, el objetivo es que el nombre de tu archivo de MATLAB no tiene que tener espacios. Es decir, tiene que reemplaza los espacios por guiones inferiores. Bien, por el guión largo inferior. Por lo tanto, veamos el primer procedimiento de MATCAD. Vamos a generar primero una componente Excel de importación, insertar componente Excel. Vamos a tener cuadros de entrada, el cuadro de visualización de los datos que importemos del Excel y cuadro de salida. Bien, lo que vamos a hacer en el comando de entrada es aplicar el read Excel. En este caso, me voy a inspeccionar y acá lo que tengo que buscar es mi archivo con el cual estoy trabajando. En el MATCAD no importa si tiene espacios o no, lo trabajas directamente. Abrimos y tengo que buscar primero dónde se encontrará mi matriz de rigidez. Bien, ¿qué es lo que voy a buscar por lo tanto? Fíjense, si yo agrando esta ventana, acá aparecen mis hojas Excel que estoy trabajando, es decir, las pestañas del Excel. Me voy al apartado de rigidez, no van a aparecer los gráficos. Acá el MATCAD solamente te va a leer datos. Y lo que vas a hacer es buscar dónde se encuentra la rigidez condensada para proceder a seleccionar e insertar. De esta forma. Y acá también me estaba faltando. A ver, voy a borrar esto. Lo vamos a aplicar de nuevo porque antes de hacer ese comando me estaba faltando insertar expresión de entrada. Si no, bueno, va a leer el Excel, pero no me va a reconocer nada. Inserto la expresión de entrada. El MATCAD resulta que también tiene su propio Excel. Es decir, dentro del programa, si yo hago un doble clic en esta especie de cuadrículas que aparece, el MATCAD tiene su propio Excel de importación. Lo que van a hacer aquí, estimados estudiantes, es que toda nuestra matriz de rigidez la vamos a importar desde la celda A1. Bien. Por lo tanto, vamos a hacerlo de nuevo. Inserto expresión de entrada, me cercioro que aparezca A1 aquí. ¿Para qué? Para que el MATCAD importe datos en esta primera celda, el de la esquina superior izquierda. Ahora, recién, en este caso, ya puedo utilizar el comando read Excel. Voy a inspeccionar, como les dije, selecciono mi archivo, amplío y voy a buscar los valores de la matriz de rigidez ya condensada que se encuentran en este apartado. Voy a insertar y listo, ya tendría una primera lectura. Si me salgo en este caso del comando, veo que, veo que en este caso ya se importó mi matriz de rigidez, lógicamente con todos los decimales. Si yo hago un doble clic, voy a poder revisar cada uno de los valores importados de la matriz de rigidez. Voy a cerrar esta ventana. Me paso a una segunda línea. Acá voy a aplicar un Enter y voy a hacer nuevamente lo mismo, generar una expresión de entrada. Voy a importar ahora mi matriz de masa, pero ya no lo puedo hacer desde la celda 1. ¿Por qué? Si yo mantengo seleccionada mi celda 1, el MATCAD me va a sobreescribir estas celdas.
Lo que voy a hacer, por lo tanto, es dejar un espacio en blanco, por ejemplo, la columna D, y pasarme a la siguiente columna, a la celda E1. Dejan, por favor, todo este espacio en blanco o libre y trabajamos a partir de la siguiente celda. Entonces, acá voy a indicarle al MATCAD que borro esta letra A1, esto se puede editar, lo borran, colocan E1 y voy a generar nuevamente mi comando de leer Excel. Inspecciono, busco mi archivo, abro y ahora voy a buscar en la segunda pestaña, en hambre. ¿Por qué? Porque yo tengo mi matriz de masa. Me voy a hambre, análisis modal de respuesta espectral. Lógicamente busco dónde se encuentra mi matriz de masa, acá está, y selecciono cuidadosamente solo los valores de la matriz de masa. Cuidado, seleccionen texto. Le doy a insertar, salgo del comando seleccionando fuera de la cuadrícula y me cercioro que en efecto se importe esta matriz de masa. Ahora, voy a insertar expresión de salida. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a colocar la rigidez con una K mayúscula, 2 puntos. Voy a componente, a ver, me parece que no lo reconoce. A ver, voy a borrar. Primero tengo que insertar expresión de salida, es lo que me indica en este caso. Y ahí recién puedo colocar la matriz de rigidez como una letra K mayúscula. Ahora, inspecciono este Excel. Mi matriz de rigidez se ha importado desde la celda A1 hasta la celda C3. Esto, por lo tanto, corresponde a mi matriz de rigidez. Acá selecciono desde A1 hasta C3. De esta manera. Voy a definir también mi matriz de masa. Nuevamente, componente Excel, insertar expresión de salida, matriz de masa. Reviso mi Excel que está en mi MATCAD. La matriz de masa está desde la celda E1 hasta la celda G3. Acá sería E1 hasta la celda G3. Y de esta forma, estimados estudiantes, a ver, voy a borrar este segundo cuadro. De esta forma ya tendría mis matrices incorporadas. Por ejemplo, coloco acá la letra K mayúscula igual y tengo incorporada mi matriz de rigidez. En una siguiente línea coloco M mayúscula y ya tengo incorporada mi matriz de masa. Una vez que esto ya lo tengo en mi MATCAD respectivo, procedo ahora a determinar mis eigenvalores en este caso. MATCAD realiza un comando muy sencillo. Es en este caso el comando genvals. ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Cuántos grados de libertad dinámicos tengo? Son 3. Por lo tanto, ¿cuántas frecuencias voy a tener? 3, en efecto. Voy a incorporar acá una matriz de 3 por 1. Es decir, a modo de vector. Me voy a matrices, tablas, inserto una matriz de 3 por 1. Los eigenvalores los voy a identificar con valores de lambda. Coloco L minúscula, control G, un control menos, lambda 3. Y voy a colocar los eigenvalores de el último modo, digamos, de mayor a menor. ¿Por qué? Vamos a ver. Acá coloco el 2 y acá coloco el 1. Defino 2 puntos. Me voy a funciones de vectores de matrices y busco en este caso el comando de genvals. Acá está. Estimados, este comando de genvals permite solucionar nuestra ecuación de eigenvalores
Vamos a ver nuestro apartado teórico. Quiero ubicar la ecuación de eigenvalores como tal. A ver, lo tenemos en nuestra teoría. Mi objetivo acá, estimados estudiantes, es solucionar esta ecuación de eigenvalores. ¿Qué es lo que yo conozco de momento? La matriz de rigidez condensada o lateral de la estructura, y conozco también la matriz de masa. Entonces, cuando tienes que los eigenvalores van a depender de dos matrices, la ecuación que tienes que solucionar es el problema general de eigenvalores. Por eso que cuando hemos buscado el comando genvals, si ustedes al momento de su repaso leen, menciona que este comando devuelve un vector de autovalores que satisface el problema de autovalor generalizado. Bien. Ahora, ¿en función de quién van a estar esos eigenvalores? En función de la matriz de rigidez y de la matriz de masa. Coloco un igual. ¿Qué es lo que estoy observando? Atentos. Observo que el mayor resultado se ha posicionado en la parte superior y el menor resultado en la parte inferior. Automáticamente MATCAD ordena estos eigenvalores desde el mayor valor hasta el menor valor. Les pregunto, ¿qué son los eigenvalores? ¿Qué parámetro es elevado al cuadrado? La frecuencia natural al cuadrado. Recuerdo en este caso teoría. ¿Qué implica? La menor frecuencia, ¿dónde estará? ¿En el resultado 3, 2 o 1? Tiene que estar en el resultado 1. La menor frecuencia es del primer modo, teoría. La mayor frecuencia es del último modo de vibración, del modo final. Como tengo 3 grados de libertad dinámicos, voy a tener 3 modos de vibración. Por lo tanto, voy a tener 3 frecuencias. La menor frecuencia, modo 1. Mayor frecuencia, último modo. Teoría, por eso. Esto sí lo defines tú. Borramos este apartado. Por lo tanto, yo ya tengo mis eigenvalores. Ahora, ¿qué puedo determinar? Las frecuencias naturales. Fíjense en algo bastante sencillo. Acá determino, por ejemplo, omega. Escribo una W minúscula, control G, control menos N. Coloco 2 puntos. Y lo que voy a hacer es copiar mis eigenvectores, pero cambiándoles el orden. Acá voy a colocar el 1, aquí el 2 y aquí el número 3. Y lo único que voy a hacer, estimados, es que a este resultado, lo voy a elevar a la 0.5. ¿Para qué? Para sacar la raíz cuadrada de los eigenvalores y determinar ya de forma ordenada mis frecuencias circulares. Ya tendría mis frecuencias circulares en este caso. Vamos a determinar por aquí. Me faltan los eigenvectores. El comando de eigenvectores, estimados, es de genvex. Acá, por ejemplo, voy a colocar la letra F minúscula, presiono control G y ya se transforma en phi. Coloco los 2 puntos, me voy a funciones y matrices y voy a buscar el comando genvex. No es eigenvex ni tampoco otro, es en este caso genvex. Bien. En función de quién voy a determinar el problema generalizado de los eigenvectores, en función de la matriz de rigidez y de la matriz de masa. Bueno, acá tú puedes colocar determinado a partir de la derecha o de la izquierda, pero este comando no funciona tan bien. Así que simplemente lo borro y coloco un igual. Teoría nuevamente. ¿Cuál de estas 3 columnas le pertenece al modo 1? Teoría. ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál es el primer modo?
¿Qué dice la teoría? En el primer modo, ¿a dónde se van todas las masas? Al mismo lado. Entonces, ¿cuál es? La tercera columna le pertenece al primer modo. En cambio, en la primera columna vemos que los desplazamientos son alternados. Acá tenemos un desplazamiento en un sentido y dos en el otro. Teoría, por lo tanto, en el primer modo de vibración, todas las masas se van al mismo lado. En los siguientes modos se va alternando hasta que en el último modo de vibración los desplazamientos son completamente intercalados. Bien, eso es apartado teórico. De esta manera bastante sencilla, hemos obtenido la solución de la ecuación de los eigenvalores. También les voy recomendando, por ejemplo, cuando les tomaban exámenes a mano estimados, tanto una ClassPad como una álgebra tienen comandos de eigenvectores y eigenvalores. Lo que tenían que hacer era trabajar con eso, porque lógicamente la suma papas no te va a dar ese resultado. Bien. Ahora, comandos de exportación. Voy a exportar mis resultados que ya obtuve al Excel. Nuevamente me voy a la componente de entrada y salida. Voy a insertar la componente Excel. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Acá el MATCAD me va a generar otro Excel nuevo, en el cual simplemente me voy aquí, coloco insertar una expresión de entrada. ¿Y qué es lo que voy a identificar? Que en este nuevo Excel, por ejemplo, la matriz que haya obtenido de frecuencias, o bueno, el vector de frecuencias naturales, lo ubique en la celda 1. Coloco el omega, control G, control menos, las frecuencias naturales de esta forma, y automáticamente ya tendría mis resultados. Luego, ¿qué más hago? Inserto otra componente Excel, otra expresión de entrada, pero ahora no lo voy a sobreescribir en A1. Voy a indicar que esto lo importe de ese C1. Entonces, desde C1, voy a pedirle al Excel que incorpore los eigen o la matriz eigenvectores. F, control G, y esa es mi matriz eigenvectores. Acá, digamos, para que te coincida todo con el formato que ya tienes trabajando, bueno, simplemente en el Excel que tenemos acá, tengo letra Arial 10, también está en color rojo y con con ese fondo amarillo, ¿no? Entonces, simplemente acá le coloco todo con letra Arial. Ahí está, tamaño 10. Y lo puedo editar, bueno, para que prácticamente me coincida. Ahí está, con color rojo y fondo amarillo. Esas ediciones ya son de acuerdo pues al gusto de cada calculista que está realizando el ejercicio. Bien, yo lo tengo en esta forma. Lo siguiente que voy a realizar, por lo tanto, solamente va a ser copiar estos resultados en mi hoja de cálculo que ya tengo trabajada. Ahí está, copio y pego, nada más. Abro nuevamente este Excel, copiamos, control C y pegamos en este apartado. Ahora, acá nuevamente teoría. Tengo que colocar aquí mi eigenvector del primer modo, acá el del segundo y acá el del tercero. Modo 1. Jalo estos valores porque ya vi en mi teoría que estos son los del primer modo, la tercera columna. Modo 2. Jalo los valores de la segunda. Eso es con teoría y criterio. Lo tienes que hacer manualmente. El tercero, igual. Jala los modos de vibración del tercer modo. Acá vamos a incrementar un poco el tamaño de esa celda que se vean los resultados. Y por lo tanto, comienzo a determinar periodos y frecuencias. Acá ya estamos en contenido de semana 7. Por ejemplo, voy a abrir ETABS.
Este modelo lo vamos a trabajar, no se preocupen por ese aspecto. Voy a cerrar ya la hoja del MATCAD. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que te tiene que coincidir cuando ya estés realizando tu modelamiento, a ver, voy a aceptar en este caso. Claro, la versión del ETABS ha sido anterior. Voy a volver a ejecutar. No se preocupen porque esto lo vamos a hacer en la siguiente semana. Vamos a abarcar todo el proceso de modelado en este caso. Y voy a revisar, a ver, resultados del modelamiento. Resultados de la estructura. El ETABS es muy similar al SAP 2000. Y comienzo revisando. Bueno, fijémonos primero. Estimados estudiantes, también correctamente ordenadas las frecuencias. La menor frecuencia, recuerden que es el primer modo. La mayor frecuencia le pertenece al último modo. En función de eso van a tener que reordenar las frecuencias. ¿Qué implica? Calculo el periodo. Es 2pi sobre frecuencia. El mayor periodo ahora al revés le pertenece al primer modo y se va ordenando de forma descendente. El menor periodo es del último modo de vibración. Teoría. Esto lo haces manualmente. Entonces comenzamos a revisar, por ejemplo, periodos. Ahí está. Veo que concuerdan. Cumple con bastante precisión 0.37301. Si esto está mal, estimados estudiantes, acá es donde tienen que ver dónde se encuentra el error. Si es en la matriz de rigidez, si de repente fue al aplicar esto. Acá muy sencillo también, estimados estudiantes. ¿Cómo lo tienes que hacer? Te facilito las cosas. Si esta hoja de MATCAD ya la tienes en tu carpeta, facilísimo. Busca pues cuál es el nombre de la hoja donde está la matriz de rigidez y solamente cambia las celditas acá. Luego, para tu matriz de masa también buscas en qué pestaña está la matriz de masa y actualizas cuáles son las celdas respectivas. Se acabó el asunto. El procedimiento anterior fue para enseñarte de dónde salía todo esto, cómo se programa. Ahora ya está en sencillo. Ya está en facilísimo para que lo puedan utilizar. Entonces, pues, no hacer el examen que implica, bueno, que prácticamente no te has interesado en revisar ahí todo lo que te ha explicado en clase, que está, estimados, ahí en facilísimo. Está desmenuzado todo el procedimiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué más realizamos? Como ya están bien los periodos, podemos seguir avanzando en nuestro cálculo. Esto lo vamos a cerrar porque al final ya vamos a comparar todo, ¿bien? Vamos a volver a hacer el modelo y ahí vamos a comparar los resultados. Bueno, estimados, a ver, modos participativos. ¿Qué dice la teoría? Que en los modos participativos voy a controlar que mi desplazamiento del primer piso sea unitario, en este caso. ¿Cómo lo realizo? Yo tengo por acá mis eigenvectores ya calculados. Lo que voy a hacer es que modo a modo, por ejemplo, el modo 1 lo voy a escalar dividiendo todos estos vectores entre el desplazamiento del primer piso. Así obtendría cuál es mi modo participativo del primer piso. Ahí está. Divido el modo 1 entre el desplazamiento del primer piso. Sigo trabajando desplazamiento del piso 2 en el modo 1 sobre el primer piso. Igual para el nivel de techo. Y esto lo realizo modo por modo, como se puede observar. Tercer modo, igual. Todo lo divido entre el desplazamiento del primer piso. Ya está. Tenemos los modos participativos, estimados estudiantes. ¿Qué más realizamos? Proceso de normalización de modos. Recuerden, ¿cuál es el objetivo? Obtener una masa generalizada equivalente a una matriz identidad.
Entonces, tengo que aplicar factores de escala para cada modo de vibración. ¿Cómo es ese procedimiento? Multiplico la masa de cada nivel de piso por el desplazamiento modal al cuadrado. Ahí está. La masa del piso 1 por su desplazamiento modal al cuadrado, igual del piso 2, igual del piso 3. Modo 2. Masa del piso 1 por su modo 2 al cuadrado, masa del piso 2 por su modo al cuadrado, etc. Igual hacemos para el tercer modo. Obtenemos una sumatoria de esto y le sacamos una raíz cuadrada o lo elevamos a la 0.5, es igual. Y tengo acá mis factores de escala. Acá les voy a explicar algo interesante. Cuando estamos trabajando nosotros en ETABS, atentos, lo que normalmente ocurre es que en el ETABS no vamos a ver estos desplazamientos normalizados en metros. ETABS utiliza otro procedimiento de escalado. No hay problema, estimados estudiantes, porque al final los modos de vibración son escalables. ¿Qué es lo que realiza el ETABS? ETABS resulta que trabaja una normalización de modos por peso. Bien, es decir, yo tengo acá la masa. ¿Qué hago? Voy a transformar la masa de cada piso a peso. Como las masas están, recuerden por favor, en unidades de toneladas, ojo, acá están en toneladas por segundo al cuadrado sobre metro, cuidado, trabajen con estas masas, malogran todo. Son con las de acá, las que están en toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Multiplico simplemente por la gravedad y tendría el peso en toneladas fuerza. Bien. Entonces, mi matriz modal normalizada en el SAP 2000, ¿cómo era? Dividíamos los modos participativos entre el respectivo factor de escala. Acá estoy dividiendo los modos participativos, el vector del modo 1 sobre 4.08. Para el modo 2 hago lo mismo. Divido el modo participativo 2 sobre su respectivo factor de escala y lo mismo para el tercer modo. ¿Cómo en este caso trabajo para ETABS? Facilísimo, estimados. Atentos. Simplemente, en este caso hay que dividir la masa modal normalizada sobre la raíz cuadrada de la gravedad. ¿Por qué? Porque finalmente si acá estoy trabajando a partir de raíz cuadrada, bueno, para pasar esto a peso, debo incorporar el factor de raíz cuadrada de la gravedad. Entonces, divido estos resultados entre la raíz cuadrada de la gravedad. Esto lo hago modo por modo de vibración. Y finalmente, en función de esto, he llegado a obtener mis siguientes gráficos. Acá tengo las alturas, lógicamente, a partir de mi modelo. El primer piso llega a 4.3, para el segundo piso sumamos, sería 7.6 y la masa del piso 3 estaría 10.9. Acá lo tengo. Altura acumulada, alturas independientes y para cada altura vamos a tener un desplazamiento modal. ¿Qué es lo que he realizado? Por lo tanto, en X he colocado los desplazamientos modales y en Y están las alturas acumuladas de esta forma. Tengo mi representación del modo 1, representación del modo 2, ahí está, dos masas a un lado, la del primero positiva, y la representación del desplazamiento modal del tercer modo, completamente intercalados. Estas son vibraciones. ¿Qué implica? ¿O qué significa? Que los desplazamientos también van a reflejarse a modo de un espejo, ¿no? Más o menos así. Y esto es lo que estaríamos determinando. Bien. Son vibraciones, recuerden, son vibraciones bajo el movimiento armónico simple. O dicho de otro modo, la vibración libre sin amortiguamiento. Bueno,
Procedemos también a obtener nuestro porcentaje de participación modal. Ya, estimados estudiantes, estos modos de vibración lógicamente también se van verificando acá en el ETABS. Esto lo vamos a hacer con mayor calma en el contenido de la siguiente semana. A ver, acá voy a buscar modal. Voy a ordenar esto de forma ascendente. O lo voy a ordenar, me parece, a ver, quiero ver cómo está acá ordenado. Ah, está ordenado por pisos. Lo voy a ordenar por pisos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá revisaría para el desplazamiento del techo en todos los modos de vibración. A ver, acá también. A ver, voy a ver si lo ordeno de forma ascendente. Y acá comienzo a revisar. A ver, en el techo, bueno, al parecer no me ha filtrado. A ver, voy a volver a seleccionar esto. A ver. No me he seleccionado los puntos. Configuración no deformada, ahora sí. A ver. Me voy a opciones. Estimados estudiantes, una recomendación es que trabajen en el modo estándar de gráficos, ¿verdad? Porque a veces no se llega a seleccionar, digamos. Es un poco complicado. A ver, voy a indicar que los nudos no sean invisibles. A ver, no me está seleccionando en esta versión. No sé qué está pasando. Bueno, voy a seleccionar los puntos del lado izquierdo porque es igual, finalmente. Me voy a la tabla de desplazamientos, mostrar resultados. Voy al caso modal. Y acá lo tengo mucho mejor ordenado. De forma ascendente. Y ahora sí. Por ejemplo, para el primer modo de vibración, estimados, tal cual tenemos los resultados que figuran en ETABS. Entonces, como pueden percatarse, ETABS tiene otra distinta forma de escalar los modos de vibración. Como les he mencionado, trabaja a partir de pesos y no tanto a partir de masa. Ahí están los resultados, coinciden. No importa que, ojo, los signos como tal no estén coincidiendo. Por ejemplo, en el modo 3, bueno, vemos que los signos coinciden. Pero lo que sí tiene que ser correspondiente es que, por ejemplo, en el primer modo todas las masas se fueron al mismo lado, a pesar de que sea desplazamiento negativo. Pero todas las masas están al mismo lado. En el segundo modo ya se comienza a intercalar y en el tercer modo ya es completamente intercalado. Pero hemos llegado a los resultados precisos de los modos de vibración con el ETABS. Entonces ya saben que ETABS utiliza un procedimiento diferente de normalización, lo hace por medio del peso. Porcentaje de participación. Si yo estoy trabajando modos normalizados con peso, los porcentajes de participación modal también los voy a hacer con peso. Multiplico ahora los pesos por los modos normalizados. Ahí está el peso del piso 1 por el modo 1 normalizado, peso del piso 2 por el modo normalizado respectivo y peso del piso 3 también por su modo normalizado. Y esto lo realizo modo por modo de vibración. Luego hago el mismo procedimiento pero elevando al cuadrado el desplazamiento normalizado. El FPM sería la sumatoria del peso por phi sobre sumatoria de peso por phi al cuadrado. Y tengo los factores de participación modal. Después, ¿qué realizo? Obtengo ahora el porcentaje de participación de masa modal. Sería el factor de participación modal al cuadrado ya no sobre la sumatoria de masas, sino sobre sumatoria de pesos.
Atentos, porque acá hay un apartado teórico importante. Primero, ¿cuál de los tres modos de vibración tiene el mayor porcentaje de participación? El primer modo de vibración. Hay un apartado normativo referido al análisis modal de respuesta espectral, y eso se encuentra precisamente en el apartado 29.1. Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y distribución de masas. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se traduce? Que en un análisis tú tienes que utilizar la cantidad de modos suficientes para que la sumatoria supere el 90% por lo menos. Si yo trabajara únicamente con el primer modo, no supero, me quedo en 89 punto tanto. En cambio, si añado el segundo modo, ya superé el 90%. ¿Por qué es importante esto? Cuando tú realizas el análisis en 3 dimensiones, tienes que considerar que para cada dirección del grado de libertad dinámico, estimados, tienes que llegar al 90% de la masa participativa. No lo haces, el análisis modal estaría mal. Tienes que, por lo tanto, considerar el mínimo número de modos de vibración para alcanzar por lo menos un 90% de porcentaje de participación de masa modal. En algunos cursos muy generales de modelamiento en el ETAPS esto no te dicen o no te explican por qué. Pero ya estamos viendo que, por ejemplo, si tú consideras el 100%, bueno, tu análisis es más preciso. Si consideras un porcentaje menor a partir del número de modos que determinas, lógicamente, por lo menos tienes que llegar al 90% del porcentaje de participación de masa modal. Esto es la determinación primero de parámetros dinámicos. Bien, acá estamos viendo primero parámetros dinámicos. El segundo aspecto que vamos a ver, estimados estudiantes, es determinación del análisis espectral primero a partir de una señal sísmica. Ya lo hicimos para sistemas de un grado de libertad dinámico. Ahora vamos a hacerlo para sistemas de varios grados de libertad dinámico. Entonces, a modo de repaso, yo tengo acá, por ejemplo, el sismo del centro. Acá, estimados estudiantes, vamos a hacer nuevamente la corrección. Voy a utilizar, ya saben, sismosignal. Voy a abrir en este caso mi señal. Y esto lo voy a trabajar, a ver, estimados. En este caso, para que no se confundan, porque ya me ocurrió que en el examen anterior, algunos estudiantes, no lo revisaron correctamente, no revisaron correctamente el procedimiento. ¿Y qué es lo que pasó en ese caso? Que para el sismo de Santa María de Nieva, que ya estaba corregido por línea base, se pusieron a corregir por línea base, cuando eso ya no se requería. Ya les había alcanzado la señal corregida por línea base. En este procedimiento, nuevamente, no vamos a corregir por línea base. Voy a trabajarlo directamente a partir de la señal que les he indicado, porque si no se confunden y de ahí comienzan a determinarme otras cosas que no les pido. Leo acá cuántas líneas tenemos, 1530, por favor. Lean cuál es el incremento del tiempo. Acá también hubo un par de grupos que se equivocó. ¿Cada cuánto está el incremento del tiempo ahí? Cada 0.02. Entonces cambio acá, por apurados les pasó, a 0.02. Si les entrego una señal con 0.01, lo dejan con 0.01.
Si les entrego la señal con 0.205, cambian a 0.205. Compatibilidad. Tiene que ser compatible lo que ingreso acá con lo que está aquí. Porque de ahí es cómo les ha cambiado los resultados. Eso les he observado. Acepto. En este caso no voy a corregir por línea base. Me voy a pasar directamente a generar el espectro de respuesta. Lo que sí, por favor, van a modificar lo siguiente. Periodo máximo, 10 segundos. El método es integración de Newmark. Quiere decir que el beta es 0.25 y el gamma, bueno, el gamma para tanto aceleración promedio constante como para aceleración lineal incremental era de 0.50. El beta lo dejamos con 0.25 y simplemente acepto. Genero mi espectro. Voy a crear ahora el espectro que he determinado a partir de mi señal sísmica, ¿bien? Entonces, estimados estudiantes, este espectro lo voy a guardar de la siguiente forma, en guardar espectro. Voy a aceptar en este caso. Coloco por aquí espectro de mi señal sísmica. Por ejemplo, acá es el centro. Para ustedes, vamos a trabajar ya con otro sismo. Ahí voy a ingresar al Censis a ver con qué terremoto llegamos a trabajar. De repente voy a buscar quizás sea el del 70 o de repente busco el de 66, en fin. Ahí estaré revisando. O de repente ya trabajamos con el de Pisco, quizás. Abro este archivo del espectro en el Excel. A ver, voy a buscar dónde tengo un archivo. Acá está. Un acceso directo al Excel. Y aquí ya se habría abierto. Entonces, ¿qué voy a copiar? Atentos, por favor. Estas dos columnas, cuidado, copien velocidad o pseudo aceleración. Es la de aquí, periodo versus aceleración. Control Shift, flecha hacia abajo, copio esto. Esto es lo que voy a colocar en mi hoja de Excel. Ahí está. Acá tengo los mismos resultados. Bien. Y una vez que he realizado ello, estimados estudiantes, también ya saben que para el ETABS vamos a tener que generar estas dos columnas en un archivo aparte. Eso lo vamos a hacer ya con el modelamiento, ¿bien? De momento, vamos a ver qué hacemos ahora con estos parámetros dinámicos que ya hemos obtenido. Interpretación teórica. Atentos a ver, estimados, por favor. Recuerden que hemos hecho en todo este procedimiento. Hemos hecho una serie de ecuaciones ahí, hemos trabajado la ecuación diferencial. ¿Qué es el análisis modal? Consiste en aprovechar que la matriz de eigenvectores cumple con propiedades de ortogonalidad. ¿Qué implica? Que si yo multiplico la matriz transpuesta de eigenvectores por cualquier matriz cuadrada y nuevamente por esa matriz de eigenvectores sin transponer, obtengo una matriz diagonal. Una masa generalizada, rigidez generalizada, amortiguamiento generalizado. ¿Cómo trabajamos la relación de amortiguamiento? Constante igual a ¿cuánto? Al 5%. Nosotros en el análisis modal trabajamos con un amortiguamiento constante, un amortiguamiento normativo del 5%. ¿Qué es lo que logramos con esto? Desacoplar nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Para qué? Para que podamos utilizar, por ejemplo, la integración de Newmark y ya obtengamos resultados de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Eso es un tiempo-historia. Entonces, estimados estudiantes, ¿qué vamos a hacer aquí a continuación? Facilísimo. Recuerden ustedes que yo ya tengo periodos para mis tres modos de vibración. ¿Cuántas ecuaciones diferenciales de movimiento voy a tener? Son 3 grados de libertad. ¿Cuántas ecuaciones? 3.
Si tuviera 4 grados de libertad, 4 ecuaciones. Si tengo n grados de libertad, n ecuaciones. Por cada piso, una ecuación diferencial prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí, estimados? Como prácticamente esto es lo mismo que tenía en sistemas de un grado de libertad dinámico, obtengo la solución desacoplada. Es decir, entro a mi espectro, bueno, esto ya lo voy a cerrar, entro a mi espectro que yo tengo y busco cuál es el periodo del primer modo de vibración. Fue 0.37 y algo. Quiere decir que un poco menos de la mitad voy a obtener cuánto fue la aceleración obtenida. Esto sería, por lo tanto, mi resultado para el periodo de vibración 1. Pero yo tengo 3 periodos de vibración, tengo 3 formas de modo. Ahora, ¿qué más realizo? Para el segundo modo tengo un periodo más pequeñito de 0.09. Bueno, acá voy a exagerar un poco las escalas porque si no, no lo veo. Entonces, con otro color de línea, por ejemplo, de repente muy por acá, a ver, tiene que ser una recta vertical, si no cualquier cosa estamos dibujando. Acá obtendría mi periodo de vibración 2, es decir, voy a salir con una aceleración desacoplada. Y finalmente tendría mi tercer periodo más pequeñito todavía, que sería mi periodo de vibración 3. ¿Qué implica? Atentos, que para cada periodo de vibración yo tendría como resultado una aceleración espectral, ¿no? Eso es lo que procedemos a realizar ahora. Atentos. Tengo el periodo de cada modo, tengo la frecuencia. Como yo acá tengo datos de mi espectro, busco. El periodo de 0.37301 tiene que estar entre estos dos ratios, 0.38 y 0.36 y 0.38. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Interpolamos, ¿no? Ahí está. Tengo el periodo inferior, tengo el periodo superior. Automáticamente, estimados, ahí está. ¿Quién les pasa a ver la hoja de cálculo ya con fórmulas? Ahí, interpolamos directamente. Para mi periodo inferior, yo tengo una respuesta de aceleración espectral. Ahí está. Es más, ¿cómo nos hacían trabajar a nosotros? A mano, prácticamente había que escalar en el espectro. Y si tenías problemas en la vista, ya no dabas con el resultado. Y si estabas apurado, de repente te confundías. Pero en el Excel, qué facilito, ¿no? Utilizas en este caso fórmula de pronóstico y así se interpola. ¿Qué pronosticas? Para el valor de periodo exacto que quieres calcular, determinas cuál es el rango de periodo y cuál es el rango de aceleración. Listo. Obtienes el resultado de aceleración para ese periodo. Recuerden que esta señal está en función de G. Muy importante revisar sus unidades. Bien, bueno, no se preocupen porque ahí a sus señales les paso siempre ya en términos de G. ¿Qué falta? Hay que amplificar esa aceleración ya por la gravedad. Porque si la señal sísmica está en términos de G, entonces tenemos que multiplicar por la gravedad. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos esta pseudo aceleración por G. Está por 9.80665. Quiero hallar la pseudo velocidad. Aplicábamos teoría. Y decimos... A ver, este está en semana 4. Como ven, estimados estudiantes, sí, acá toda la formación es escalonada. ¿Qué quiere decir? Que conforme avanzamos, aplicamos conocimiento anterior. Yo tengo en este caso, fíjense ustedes,
que la aceleración es frecuencia natural al cuadrado por desplazamiento. Bien, pero la velocidad es la frecuencia natural por el desplazamiento. ¿Qué me falta? Si yo divido a la aceleración entre la frecuencia natural, obtendré la pseudo velocidad. Entonces, ¿por qué hablamos de pseudo aceleración y pseudo velocidad? Porque se está aplicando ecuaciones simplificadas para hallar esos resultados. La real aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿quién lo determina en este caso? El método de integración. Por eso es que acá en el sismosignal no te va a salir igual la aceleración que la pseudoaceleración. Varía en lo mínimo, pero varía. No es igual la velocidad que la pseudovelocidad. Varía también en lo mínimo, pero varía. Igual con el caso de, bueno, en el caso del desplazamiento, acá el sismosignal todo lo determina primero a partir del desplazamiento. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, pseudovelocidad sería la aceleración sobre la frecuencia natural. El desplazamiento, aceleración ya afectada por la gravedad sobre la frecuencia natural al cuadrado. Bien. ¿Qué resulta? Que estos resultados de aceleración y desplazamiento, acá no voy a utilizar velocidad. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando amortiguadores de fluido viscoso, por ejemplo. Acá prácticamente no me sirve el resultado de velocidad, pero sí me sirve la aceleración y el desplazamiento para determinar cuál va a ser la fuerza equivalente sísmica y cuál va a ser el desplazamiento de la estructura. Entonces, estimados estudiantes, acá les voy a explicar algo muy interesante también de contemplar. ¿Qué me decía mi apartado teórico? Este procedimiento todavía lo vamos a dejar un poco en stand-by, porque esto es combinaciones modales. Ya les voy a explicar en qué consiste. Primero, mi teoría me dice que como en este caso, a ver, esto volviendo a la semana 5, vamos a ver el desplazamiento. Acá está. Para el cálculo del desplazamiento, ¿qué es lo que tenía yo que realizar? Yo tuve primero mi desplazamiento desacoplado para las ecuaciones diferenciales desacopladas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el vector de fuerzas estaba afectado por el factor de participación modal y también los resultados estaban afectados por los modos de vibración. Recuerden eso. ¿Qué voy a hacer por lo tanto ahora? Facilísimo. Estimados estudiantes, para cada modo de vibración yo tengo el resultado de aceleración. Estas son aceleraciones desacopladas. Lo que voy a hacer es en este caso acoplar mis resultados. ¿Cómo lo realizo? Atentos. Primero, como estoy trabajando en el nivel de techo, voy a jalar la masa que yo tenga en el nivel de techo respectivo. Eso lo tengo por acá, ¿no? A ver, en la matriz de masa ahí lo tengo. Me parece que lo tenemos también aquí. Así que no es complicado. He jalado la celda C132. A ver, vamos a ver. Celda. Bueno, que lo jala de acá y esto lo está jalando de este resultado, del proceso de normalización de modos. Acá tengo la masa del techo, la masa del piso 1, del piso 2 era, y la masa del piso 1. Y eso lo tengo también por aquí. Masa de techo, masa de piso 2 y masa del piso 1. Voy a colocar mi factor de participación modal y también cuál ha sido el desplazamiento normalizado para cada modo de vibración. Si yo he trabajado mi factor de participación modal por peso, coloco el factor de participación modal respectivo que ya me salió en mi cálculo anterior. Ahora, ¿qué hago? Como he normalizado por peso,
tengo que trabajar, estimados, con la matriz modal normalizada para peso. Fíjense aquí también. La matriz modal que estoy utilizando es para trabajar con peso, no la he hecho con la de la masa del SAP 2000. Bien, ¿por qué? Porque el FPM, el factor de participación modal, también lo obtuve a partir de esta misma matriz normalizada para peso. Así que tiene que haber una equivalencia o, digamos, compatibilidad entre los procedimientos que estás utilizando. Por lo tanto, tengo el desplazamiento modal normalizado para cada modo de vibración respectivo. Bien, acá figuran. Noten ustedes esta aceleración que les dije que era. Era una aceleración desacoplada. Bueno, ¿cómo obtengo los resultados finales de la aceleración para cada modo de vibración? Voy a acoplar ahora las aceleraciones. ¿Cómo lo realizo? Multiplico la pseudoaceleración espectral por el factor de participación modal y por el desplazamiento modal ya normalizado. Igualito como se lo determina para el desplazamiento. Si acá, por ejemplo, salía por desplazamiento, cambio entonces aceleración y acá también tiene que haber aceleración. Ya está, se acabó el asunto. Multiplico, por lo tanto, la aceleración por el FPM y por el desplazamiento modal normalizado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que voy a obtener en este caso? Para cada modo de vibración voy a obtener una fuerza equivalente. Esta fuerza equivalente se la va a obtener mediante multiplicar la aceleración ya acoplada por la masa, similar a la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, multiplico la aceleración final por la masa y tengo una fuerza respectiva. Esto lo realizo para cada modo de vibración. Para el piso 2 hago exactamente lo mismo. Cada modo de vibración tenía su pseudoaceleración ya determinada en función del periodo. Jalo la masa del piso 2. Ya sabemos de dónde sale, así que la traemos a esta hoja de cálculo. Y también para cada modo de vibración yo determino cuál fue el FPM. El FPM de modo 1 fue 739, modo 2, 235 y modo 3, 078. Jalo los FPM. Determino ahora cuáles fueron los desplazamientos modales normalizados del piso 2. Acá hay un transponer para el piso 2, para los tres modos. Modo 1, modo 2 y modo 3. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Estimados, esta es la aceleración desacoplada. Ahora tengo que acoplar. ¿Cómo lo realizo? La aceleración desacoplada por el FPM, por el factor de participación modal, y multiplicada por el desplazamiento modal ya normalizado. Determinamos, por lo tanto, cuáles son las fuerzas equivalentes en el piso 2 para todos los modos de vibración. Para el piso 1 también hacemos ello. En el piso 1 determino cuál fue la aceleración de cada modo, la masa respectiva y también el factor de participación modal. Estimados, mismo procedimiento, obtengo las fuerzas estáticas equivalentes en el piso 1. Ahora, ¿en qué consiste el procedimiento? A ver, atentos. Tú has desacoplado estas ecuaciones diferenciales. Quiere decir que vas a tener una aceleración en un determinado tiempo, una velocidad y un desplazamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre los resultados máximos de aceleración y desplazamiento de todos los niveles puedan ocurrir en el mismo instante. Puede darse el caso de que, por ejemplo, la máxima aceleración del piso 3 ocurra cuando tú tienes una aceleración, digamos que no es la máxima en el piso 2 o en el piso 1. Puede darse ese caso.
Entonces, acá hablamos de combinaciones modales. Estimados estudiantes, cuando estábamos revisando teoría, aparecía este texto. Los valores máximos que pueden ocurrir del análisis tiempo-historia no van a ocurrir necesariamente de forma simultánea. Entonces, las normativas, los libros de dinámica estructural que utilizan combinaciones modales máximas. ¿Qué es una combinación modal? Es prácticamente un análisis estadístico a partir del cual tú puedes decir, en un determinado instante voy a obtener cuál es la respuesta máxima de las aceleraciones y desplazamientos que ha ocurrido en mi estructura. Porque no necesariamente puede ocurrir en el mismo instante. Esto sobre todo se evidencia más cuando tienes mayor número de pisos. Acá aparecen las siguientes combinaciones. Combinación absoluta, combinación de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es, digamos, la que más se aplican en pregrado. Y acá hemos añadido una más. La combinación cuadrática completa, ¿por qué? Porque resulta que la normativa hoy en día trabaja prioritariamente bajo la combinación modal cuadrática completa. Nosotros entonces en la siguiente clase vamos a revisar los 3 tipos de combinación modal. Y acá es muy facilísimo, porque si ya sabes cómo se obtienen resultados de aceleración para un espectro obtenido de una señal sísmica, nuestro siguiente objetivo va a ser determinar para el espectro suavizado, para el espectro normativo que tenemos reducido con un respectivo coeficiente de reducción de fuerza sísmica. Bien, entonces acá el objetivo es que mediante este ejemplo expliquemos cómo funciona el análisis tiempo-historia de varios grados de libertad, cómo ya estamos viendo cómo es el análisis espectral a partir de una señal integrada. Nos faltaría ver para un espectro normativo, ¿bien?